El Solo por Hoy en Radio María Argentina. Un mundo artificial, una sociedad más humana. Este espacio donde les contamos que desde hoy nos va a acompañar Gustavo Vélez, quien es miembro permanente de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Fue Vaticano. 3 veces ministro de Gobierno argentino y 17 años miembro del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha publicado 26 libros sobre políticas públicas. Además, es director y autor principal del libro Atlas de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Humano de América Latina y el Caribe. Gustavo Belli ha participado en octubre pasado del seminario organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales en Casina, Pío IV del Vaticano, junto a 50 expertos mundiales de diferentes disciplinas, donde han intercambiado experiencias para promover un uso responsable, ético y humanístico de la tecnología digital. Junto a él transitamos este ciclo hoy con este tema. ¿Quién tiene el timón? ¿La gobernanza de la IA en manos de humanos o de las máquinas? Bienvenido, Gustavo, ¿cómo te va? Nosotros muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Yo también, muchísimas gracias, Cristian y Cecilia. Un gusto poder participar en este comienzo de semana de este tema tan importante y a su vez también de alguna manera integrarme a Radio María, a quien aprecio y quiero tanto como expresión de una evangelización que llega a todos los rincones del país y del mundo. Así que encantadísimos de poder compartir con ustedes este tiempo. Gracias, buen día y bienvenido, Gustavo. ¿Cómo iniciar este cuestionamiento que nos hacemos? ¿De quién tiene el timón? Si la gobernanza de la IA está en manos de humanos o de las máquinas. Va a depender de qué se haga, Cecilia. Justamente el encuentro que desarrollamos en el Vaticano hace poquito puso énfasis en esto, en que la inteligencia artificial requiere un manejo y una orientación del ser humano, sobre todo los procesos de desarrollo de los grandes modelos, porque el riesgo es que genere una suerte de inteligencia autónoma, ¿no? Por eso mismo en el libro que acabo de publicar con Naciones Unidas, de alguna manera continuamos un desarrollo que ya el Papa Francisco había venido enfatizando hace mucho tiempo sobre la importancia de que la inteligencia artificial tenga una algor ética, es decir, la ética de los algoritmos, que no sean librados a cualquier tipo de manifestación, sino que tengan que ver con un conjunto de valores y de principios que estén orientados hacia el desarrollo humano integral. El encuentro que hicimos en el Vaticano fue muy interesante en octubre pasado porque justamente reunió a más de 50 no solo tecnólogos, es decir, matemáticos o ingenieros de sistemas que desarrollan estos modelos, sino que también reunió a filósofos, a sociólogos, a médicos, a teólogos, a expertos de diversas disciplinas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para que el ser humano tenga el timón, la inteligencia artificial no puede ser o dejarse librada como grandes modelos de computación a el manejo simplemente aritmético o matemático que nos considera a los seres humanos como un conjunto de datos estadísticos. Somos mucho más que eso, tenemos alma, tenemos corazón, tenemos visión, tenemos empatía, y por eso mismo es tan importante poner énfasis en los valores. Yo recién veía, antes de que comenzáramos a conversar, la imagen y el anuncio del cura Brochero, y a mí me parece que el cura Brochero es un gran ejemplo de manejo de la tecnología con sentido humano a principios y a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, porque él se preocupaba de llegar con su lomo y con su mula y a lomo de mula a los lugares más recónditos y a las periferias más alejadas del país, y de Córdoba en este caso, y de toda la Argentina. Pero tenía además en sus cartas que les mandaba a las autoridades un gran propósito, que era un propósito tecnológico, porque él quería que se extendiera la llegada del ferrocarril a todos esos rincones del país para que se pudieran exportar mejor
y llegar a los centros de consumo las carnes, los chacinados, los salamines que hacían en esos pueblitos alejados. Veía la tecnología al servicio del hombre. Era un ejemplo y al servicio del ser humano. Entonces era un ejemplo muy lindo de cómo se pueden conjugar elementos que abrazan el dolor humano, que abrazan la necesidad del ser humano, pero que a su vez tienen un principio muy importante de avance tecnológico. No se negaba al avance tecnológico, ¿no? Podría haber dicho, no, el ferrocarril nos va a venir a colonizar y de una manera negativa y no sé qué, pero al contrario, quería que el avance tecnológico llegara a las periferias. Y creo que esto es un elemento muy importante a tener en cuenta hoy también con la inteligencia artificial. Y además lo del cura Brochero con Carlo Acutis, Sí. ¿no? Que ha Claro. sido también santificado y beatificado hace poquito, el santo de la era digital, y ahí me parece que también hay una muy linda definición de Acutis, que él decía que los seres humanos tenemos que ser originales y no fotocopias. Y me parece que ese también es un mensaje muy importante para tener en cuenta cuando hablamos de la inteligencia artificial. Tenemos que ser originales, tenemos que mantener nuestra identidad, nuestro propósito y no ser fotocopias de una máquina, porque de lo contrario nos deshumanizamos. Bueno, de todo esto yo intento conversar en el libro, es un trabajo que hemos hecho además con un equipo de jóvenes investigadores argentinos, también Macarena Santolaria, Lisandro Licardi y también el equipo de Naciones Unidas de New York con Enrique Crespo. El trabajo es a ver si se ve en la cámara, es Ahí el está. Sí. Atlas de Inteligencia Artificial para el Ahí está. Desarrollo Humano. Sí, Tiene sí, que sí. ver con un propósito si ponemos tal vez la primera filmina lo podemos ver. Lo que yo propongo en el Atlas En el es un mapita, sí. mapita, es claro, es una exploración por los diferentes niveles de la inteligencia artificial, ¿no? Y por eso hablo de 5 continentes ahí en el trabajo, como 5 espacios y una tierra incógnita. Los 5 espacios de la inteligencia artificial o los 5 continentes que podemos explorar con este atlas, que tiene un sentido humanista y que comienza con la gobernanza, que tal vez es el tema que más vamos a tratar en el día de hoy, cómo se gobierna con algún tipo de normativa esta cuestión. Después el segundo tema es la cuestión productiva. Pensamos que la inteligencia artificial tiene que ver solamente con algo que no vemos, ¿no? Con el tema de lo digital, lo que está en el aire de una manera invisible, pero en realidad la inteligencia artificial empieza en las entrañas de la Tierra, con los minerales raros que alimentan los chips y con el litio, el cobre, todos los minerales que de alguna manera le dan lugar a la posibilidad de que este avance gigantesco tenga un contenido y una producción. Y después llega también hasta el espacio, porque los satélites tienen mucho que ver con la inteligencia artificial. Ese es el segundo capítulo que trata el libro. El tercero tiene que ver la inteligencia artificial para el bien y para la vida y avanza en aspectos de salud y educación. El cuarto tiene que ver con lo que tantas veces también el Papa Francisco nos alentó a analizar, que es la inteligencia artificial verde y para la casa común, todos los aspectos del impacto en Ecológico. el clima que tiene la inteligencia artificial, que es muy importante, que lo puede mejorar, lo puede perjudicar. Y el quinto continente tiene que ver con la IA sapiens o ética, es decir, los aspectos que estábamos analizando al comienzo y que de alguna manera atraviesan los 5 continentes. Y después hay tierras incógnitas, ¿no? A ustedes les pasará cuando escuchan, como a mí me pasa cuando escuchamos a algunos de los grandes creadores de estos sistemas, que son muy activos en las redes, están todo el tiempo haciendo reportajes y la verdad que muchas de las preguntas más de fondo y comprometedoras, las respuestas que ellos dicen es no lo sabemos. Cuando le preguntan, ¿ustedes consideran que hay un riesgo cierto de que la inteligencia artificial nos conduzca a una extinción como seres humanos, una extinción del planeta? Y la verdad que uno se queda pasmado y muchas veces se escucha y los ve,
que después de unos segundos de pensarlo dicen no lo sabemos, no lo sabemos. La respuesta al no lo sabemos es una respuesta que atraviesa a muchos de estos creadores y que nos lleva a una enorme preocupación, y por eso como sexto continente de este atlas lo que pusimos es el tema de las tierras incógnitas. Recordaremos que los mapas de la antigüedad, cuando, no sé, Colón o cuando los grandes navegantes de aquella época decían nos lanzamos a descubrir un nuevo mundo, había como en los mapas dragones o monstruos dibujados, Sí. que estaban más allá de los clásicos, digamos, mapas donde dibujaban a plantaciones o personas o avances científicos, y que en esos dragones estaban sintetizados, en esos monstruos, el ámbito donde la ciencia no había llegado todavía y no sabía lo que había. Y de hecho el descubrimiento de América se dio buscando las Indias, ¿no? No se sabía muy bien lo que iba a existir, si la Tierra era plana, redonda, había toda esa discusión que luego también se dio con un elemento, un desarrollo científico muy apropiado. Bien. Lo mismo ocurrió cuando se lanzó la bomba atómica. No sé si ustedes habrán visto la película esta, Oppenheimer. Vieron que hay una escena en Oppenheimer que es interesantísima, porque cuando los científicos de ese momento están por apretar el botón y dicen, bueno, ponemos en marcha la primera explosión y demostración nuclear, no se sabía si en esa explosión desaparecía el planeta. Y vieron la imagen de Oppenheimer donde todos los científicos se abrazan porque a varios kilómetros de distancia, viendo el hongo nuclear, comprobaron que no había desaparecido el planeta y que el estallido era controlado de alguna manera. Era la tierra incógnita de ese momento. Claro. Ahora pensemos un poquitito y tal vez nuestros queridos oyentes o amigos que nos están escuchando lo podemos imaginar juntos, ¿no? Así como en ese momento de la explosión nuclear, de la primera trágica explosión nuclear de Hiroshima y Nagasaki, donde las grandes potencias corrían para ver quién primero fabricaba la bomba atómica, en ese momento el mundo comenzó a reflexionar sobre que si se empezaban a tirar bombas atómicas indiscriminadamente, el mundo desaparecía. Hubo una clara conciencia de esto. Uno de los primeros en alentar sobre esta conciencia fue el Papa Juan XXIII en Pacem in Terris, en la encíclica de la paz en el mundo, que él justamente hablaba de la necesidad de una gobernanza mundial. Esto luego dio la década de 60 lugar después al reforzamiento de Naciones Unidas. Pero el mundo en ese momento fue consciente, aunque tardó 28 años en consagrarlo, de que necesitaba reglas en torno del poderío nuclear. Por eso consagró el Tratado de No Proliferación Nuclear. La pregunta que nos podríamos formular hoy, y ese tratado, perdón, aún con todos los defectos que podamos advertir y con todas las peleas que hoy mismo vemos cuando se amenazan algunas potencias con ejercer lo nuclear o no, con todas sus debilidades, ese tratado dio lugar a que el mundo no entrara en una guerra nuclear. Impidió una guerra nuclear. La pregunta y la reflexión sería, ¿es importante y necesario tener un tratado similar en torno de la inteligencia artificial para impedir que la inteligencia artificial lleve en su avance extremo a la extinción del planeta? Y esta no es una pregunta menor, no la estamos haciendo nosotros como investigadores, diríamos, de la periferia, sino que lo formulan los principales creadores del sistema. Los principales creadores de la inteligencia artificial, los científicos que las pusieron en marcha, los que comenzaron a desarrollarla de un modo muy apropiado, han hecho ya varios llamados a la necesidad de establecer lo que se llaman líneas rojas, ¿no? Umbrales a partir de los cuales no se puede pasar el desarrollo, porque de lo contrario se corre el riesgo de que organismos autónomos se despeguen del propósito para el cual fueron creados. Bien. Entonces me parece
llamado importante. Sí, Gustavo, vale ahí la comparación, esto que decís que estos organismos o artefactos autónomos pueden llegar a tener analógicamente, digamos, comparadamente con la expansión de la bomba atómica, ¿no? No sabemos hasta dónde puede llegar. Digo, por eso es necesaria la regla para protegernos mutuamente. Efectivamente, efectivamente. Esa es digamos, el desafío de gobernanza mundial. Y es un desafío que tiene que estar más allá de lo que sería la carrera armamentística, que es otra cosa muy importante que el Papa Francisco enfatizó. El Papa Francisco dio mensajes muy valientes sobre este tema y se produjo, digamos, nosotros hicimos varios seminarios en la academia ya a partir del año 2016, 2017, hablábamos del futuro del trabajo, es un tema que podemos conversar en posteriores también conversaciones, pero una de las cosas más importantes que se hizo desde Roma fue este trabajo. Yo lo quiero mostrar también, a ver si se logra Acercarlo ver aquí. un poquito más. Más al centro. Vamos a ver. Ahí, ahí, Ahí. 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 Ahí está. Se llama El buen algoritmo, el Algorética. Sí. Bien. Fue un llamado de Roma, el llamado de Roma del 2010, del 2020, perdón, que el Papa Francisco formuló con la Academia de la Vida. Fue un mensaje muy importante que puso en marcha en esto de la algorética, ¿no? Claro. Y la cuestión de la necesidad de la regulación o de la normativa mundial es algo que más que nunca hoy tiene actualidad a nivel internacional. ¿Qué ocurre? Ocurre algo que tal vez después podamos ver en un cuadrito. Ocurre que estamos viviendo una nueva era. Si tal vez pudiéramos poner el cuadrito del el cuadro. Ahí está, Iaceno. Sí, es una palabra un poco, dirían, bueno, es un concepto que yo procuro incorporar en el libro. Digamos, el Papa Francisco comenzó a hablar mucho de cambio climático. Recordamos toda la encíclica Laudato Si, que es la encíclica madre del cambio climático, ¿no? Así como el ser humano, y producto de la revolución industrial y de todo el aumento del uso de recursos indiscriminados de materias primas y de todo lo que ha sido la alteración de la temperatura, las grandes controversias meteorológicas, esto generó un cambio climático, es el denominado antropoceno. Es decir, cómo la acción del hombre afectó la corteza terrestre y entramos en una nueva era geológica. Esto está consagrado por la ciencia, hay un debate de cuándo empezó ese antropoceno, si empezó en los años 40, fin del siglo XIX, etcétera, pero vivimos en el antropoceno. Es decir, el hombre está alterando la naturaleza y lo podemos comprobar con una cantidad importante de tormentas, de crecidas de los mares, de polución de los océanos, de contaminación de las tierras. Sería larguísimo y casi obvio. Sí, totalmente. Mi punto aquí es que estamos entrando en otra suerte de subera geológica que es el Eoceno, es decir, cómo impacta la inteligencia artificial no solo sobre el planeta, sino sobre nuestras mentes, sobre nuestra conformación de seres humanos, porque a diferencia del impacto en el clima, que también lo tiene la inteligencia artificial porque consume energía, consume calor, estamos en la era del aire acondicionado, porque la inteligencia artificial requiere cantidades geométricas de aire acondicionado para enfriarlas a los data centers, ¿no? Pero así como estamos en esa era, que no es contradictoria con el calentamiento meteorológico o climático, estamos en una era donde la inteligencia artificial impacta sobre nuestras mentes y sobre nuestra conformación, yo diría, biológica y antropológica. La lluvia ácida de información a la cual nos vemos sometidos, querrámoslo o no, a cada instante que usamos este teléfono celular, a cada minuto que tenemos el uso de este teléfono celular, nos lleva a ser afectados en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestro modo de relacionarnos con los otros, de un modo imperceptible pero muy importante. Y a su vez altera nuestra propia epigenética, nuestra propia neurociencia, nuestra conformación biológica, nuestro ADN. La inteligencia artificial acelera
la investigación en materia de manipulación genética de un modo impresionantemente importante. Y esto lleva también a la clonación de seres humanos, aunque parezca algo de ciencia ficción. Es un tema que podemos tratar también en posteriores, yo lo abordo en el libro. Y es un tema que dio lugar hace poquito a la tapa de una de las revistas más importantes a nivel tecnológico del planeta, que es el MIT Technology Review, donde hablan justamente de la fabricación de bebés por diseño con la manipulación genética. Y además, paradójicamente, ese proyecto se llama Manhattan, que es una startup que tiene el mismo nombre del proyecto que dio lugar a la fabricación de la primera bomba atómica. Qué bárbaro. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de realidades, y yo siempre digo que en esto hay que distinguir el humo de la realidad. Y pongo un ejemplo, no sé si ustedes recordarán los supersónicos, el dibujito animado. Los dibujitos, Vieron que en los supersónicos, a mí me gusta decir siempre que hay 3 cosas, 2 se cumplieron y una no. A ver. Los autos no vuelan todavía, Claro. por lo menos no vuelan masivamente. Todavía. Aunque pueden volar, pero no vuelan masivamente. El otro elemento es robotina. Robotina existe. Ya los robots, Elon Musk está anunciando potenciales ejércitos de robots. Fíjense a lo que estamos hablando, ¿no? Y a su vez, comunicarnos con este teléfono, como hacían los supersónicos, mirándonos con una persona que esté en la China, en India o en Córdoba, como nosotros ahora, ya es posible. Ya es posible. Es decir, algunas cosas de los supersónicos se cumplieron, otras todavía no. Por eso es importante distinguir el humo, hay mucho humo también, y la realidad. Gustavo. También el secreto, porque muchas de estas cosas, como el proyecto Manhattan, se están manejando en secreto, no sabemos lo que ocurre, por eso es tan importante tener reglas claras que impidan el secreto, porque el secreto es un mal consejero en esta materia. Había algo que dijiste al comienzo, y como estamos en el tema de la gobernanza de la IA, si es de la máquina, si es del ser humano, bueno, sabemos que hoy la IA está en manos de esos gigantes tecnológicos que son los que tienen el poder en este momento sobre la IA. ¿Cómo planteaste algo ahí, un adelanto, sobre quiénes tienen que participar e involucrarse en la alimentación de esta IA para que realmente ponga al ser humano en el centro, ¿no? Correcto, sí, Cecilia. Mira, y eso nos lleva un poquito a la otra filmina que quería compartir con ustedes, que es las diferentes maneras que los países están dando. Hay mucho texto allí, pero lo puedo sintetizar muy simplemente, que hay una gran pelea geopolítica. Algunos países son mucho más estrictos en esta regulación, como la Unión Europea. Esto también plantea el tema de si muchas normas generan una especie de limitación a la innovación, ¿no? Si muchas normas asfixian las iniciativas de investigación. Y uno de los expertos dice que justamente la normativa que regule la inteligencia artificial no tiene que ser igual o no tiene que conducir a la prohibición de la inteligencia artificial, como puede ser el desarrollo atómico de bombas atómicas, porque también la inteligencia artificial tiene cosas muy positivas. Es decir, así como puede llevar a una carrera loca, donde en el IA seno, que yo denomino, tenga propia autonomía y no siga las órdenes de los seres humanos, que ese es el riesgo máximo de la inteligencia artificial, que no siga las órdenes que le dan los seres humanos, que le damos nosotros, con un chat o con una indicación, también puede generar cosas muy positivas. La inteligencia artificial está ayudando a acelerar la investigación de medicamentos que puedan curar el cáncer, están ayudando a generar mejores matrices energéticas, están ayudando a controlar o anticipar mejor los eventos meteorológicos extremos, a personalizar la educación, etcétera, etcétera. Es decir, hay pros y contras, por eso tiene que haber un equilibrio, y por eso en este cuadro se muestra cómo los diferentes países están dando una respuesta a esto. China de alguna manera lo hace, Estados Unidos está haciéndolo de un modo más liberal, está retrotrayendo algunas de las iniciativas que puso en marcha el presidente Biden y que luego Trump modificó. Y también Latinoamérica está teniendo experiencias importantes. Otra vez tiene que haber una regulación global desde este punto de vista,
Y después tiene que haber también regulaciones específicas dependiendo de cada uno de los sectores. No hay que caer en un determinismo, es decir, no es que las máquinas van a hacer lo que quieran si los seres humanos no se lo permiten. Falta poco tiempo para esto, no queda mucho tiempo para que las máquinas adquieran esa autonomía propia, porque si la carrera sigue siendo en el plano armamentístico, es muy peligrosa y cada vez más los países, las grandes potencias van a estar orientadas a desarrollar lo que se llama inteligencia artificial general. Bien. Es decir, la inteligencia que supera en todos los planos la inteligencia del ser humano y que adquiere autonomía propia, es decir, que puede manejar directamente el mundo sin la participación de los seres humanos que la han creado. Este Gustavo, es el principal riesgo humanístico, diríamos. Gustavo, ya estamos al filo del cierre de este, por lo menos de este, porque hay mucho para conversar, que lo vamos a seguir haciendo. Palabras finales, simplemente para cerrar esto, Gustavo, en torno a lo que es la gobernanza, mencionaste de alguna manera los aspectos éticos y valores humanos necesarios que puedan de alguna manera estar de fondo y limitar esta posibilidad de que sea autónomo, ¿no? Como algo importante y que nos da esperanza también, trabajar por eso. Sin duda alguna, sí. Siempre en varios de los encuentros, hasta los propios tecnólogos dicen la inteligencia artificial no puede ser Dios. No puede reemplazar a Dios, no puede convertirse en un Dios tecnológico. Somos los seres humanos los que le tenemos que dar ese marco y es posible hacerlo. No queda, como digo recién, mucho tiempo, por eso hay que llamar y por eso se formula todo un gran llamado a la conciencia mundial. Y lo que a mí me llamó la atención, y cierro ya, es que hablando con los grandes expertos, hablando con muchísima gente, surge un gran nivel de reconocimiento que hay pocas voces en el mundo que pueden tener esta autoridad moral para decir frenemos a tiempo y orientemos esto hacia el ser humano. Y hay un consenso muy generalizado de que una de esas voces casi únicas en el mundo que puede desarrollar ese rol es la voz del Papa y de la Iglesia para darle un contenido de llamamiento incluso interreligioso en términos de un desarrollo humano integral de la inteligencia artificial. Es algo que a mí me impacta mucho porque incluso viene de gente que no es creyente, pero que dice, ahí está la voz moral del Papa y lo reconocen como algo muy, pero muy importante a ser desarrollado. Bien, excelente. Gracias por la participación, Gustavo Vélez, en este primer encuentro que va a continuar. Dios mediante, el próximo lunes. El lunes que viene no, el otro, porque estamos de 8 de diciembre de fiesta de la radio. Sí, sería 15. Exactamente. 15 de diciembre. Bueno. Y felicidades por los 30 años también. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Un abrazo grande. Buen Adviento también. Igualmente. Gracias. Dios te bendiga. Gustavo Vélez, quien es miembro permanente de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, aquí en este espacio compartiendo con todos nosotros.